audífonos? ¿Cómo es posible que no hayan audífonos? ¿Y cómo se supone que funciona eso? Enloqueció. Háganme el favor y déjenme, déjenme tranquila. Hermano, mire a Sabada Yambriquí. Desde que nació. Ay, dejen de recostarse ahí. Qué horror. Dígale a su papá que por favor le conteste a Juan y que le pregunte qué quiere. Que estoy ocupada. Dígale que nada, que no ha solucionado nada. Aló, aló.
Aló. Sonido, sonido. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Rubén, ¿cómo estás? Rubén, bájale a eso. ¿Sí me escuchas? Un poquito. Ah, bueno, mientras son las 2:30 vamos haciendo pruebas. Espere tantito. Conectar con el audio. Pero ya ahí van. Ya ves, listo. Paso Rubén, ¿no? ¿No lo ha conectado? No conecta el audio. Yo lo estoy escuchando, don Rubén. Bueno, listo, hágale. Entonces, buenas tardes, profe. Buenas tardes, ya lo estoy escuchando, sí señor. Listo, Don Rubén y el otro Rubén es user y hay otra persona que está utilizando Hewlett Packard. Entonces, venga, les voy a colocar en el grupo que por favor coloquen el nombre porque para poderlos identificar. ¿Cómo me les ha ido con esa cuarentena? Ahí vamos. Aburridos. Pero bueno. Pero no, eso sí es falta de confianza, don Rubén. ¿Están aburridos? ¿Tienen muy poquito trabajo? Puedo pasarles la siguiente guía. Me parece muy bien. Porque no nos... Para el entrante no problem. ¿Ya terminaron la guía que tenían pendiente? Nosotros no teníamos nada pendiente, ya hemos enviado todo. Ya, Pues hay algunas cositas ahí que estamos trabajando. ¿ya subieron la guía de drenajes? Esa aún no la hemos subido. Aún no la hemos subido, pero ya. Y como había plazo hasta el 27. No, sí, pues, había plazo hasta el 27. Sí, pues el plazo por eso los dejé ahí. Sí. sí.
se acaba de conectar. A ver, esta carita la conozco de mi Pocahontas. Heidi. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás? Bien. Bueno, entonces, dentro de la dinámica, mientras son las 2:30, mantenemos los micrófonos abiertos, ¿sí? La cámara no hay problema, la pueden dejar abierta, pero a partir de las 2:30 cerramos el micrófono para que todos puedan escucharme y únicamente abre el micrófono la persona que tenga pues alguna pregunta o alguna participación al respecto, para que los demás puedan escuchar, porque si no la interferencia del ruido, por ejemplo, el perro y todo, no nos van a dejar escuchar. Mínimo, este es el perro de Heidi. Sí. Es que están jugando. Es que trajiste la de Río Claro. Sí, tengo dos y están jugando precisamente. Bueno. Vale. Entonces les voy a mandar un mensaje acá. ¿Qué sabe de la guía que iba a subir el profe Pedro? Heidi, Señor, ¿qué sabes de la guía que iba a subir el profe Pedro? No ha mandado nada, ¿no? no, él no ha subido nada. Ah, bueno. ¿Y estás que en cuarentena o estás de vacación? En cuarentena. ¿Es un perro o es un loro? Perro, loro. Daisy, bienvenida. Es un ¿Me loro, escuchas? Sí. Silencio. Súbalo a la cámara, a ver, preséntelo. ¿Quién es el del Hewlett Packard? No me está. Heidi. 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 Sí, correcto. Y Daisy. No se ha conectado, creo. Déjalo ver, Heidi. Déjame ver después. Ahí está. Está bonito. Ah, Bacano, está bonito. la del Hewlett Packard es Daisy. Heidi. Heidi o Daisy. No, Heidi. Heidi Natalia, ¿sí? Silva Rivera. No. ¿No? ¿Cuál es? Escribe tu nombre, niña. Heidi Juliana Tumay. Heidi Liliana Tumay. Juliana Tumay, listo. Listo. Vamos con Natalie Silva. Bienvenida, Natalie. Esta Natalie Silva, ¿cuál es? ¿Ella está con nosotros en clase? Natalie, sí.
Ya hace tanto tiempo no los veo que ya no los identifico. Heidi Natalia Silva, sí. Ya acá está. Bueno, les queda un minuto para ingresar el resto y arrancamos entonces. ¿Será ahí dudas? Ingresa aquí don Alexander Yamal. Anulamos el micrófono, ¿verdad? No, pero espérate, nos saludamos todos y ahí sí. Vale. Por la puerta este hombre. Listo. Liliana. Hola, Liliana. Y ya ahorita si no se ve acá, ya silenciar después de cuando la parte de tiempo, si no le da acá. María Liliana. A ver. A ver. Active el micrófono. Oye, Natalie, no activa el micrófono, Natalie. Bueno. Bueno, vamos a comenzar. La idea es tomar apuntes. Por aquí hay alguien que me está preguntando que la contraseña. La contraseña está. $57.58.30. ¿Listo? ¿Quién más está? Camilo Riaño. Camilo Riaño. ¿Cuál será este? Nelson Camilo Riaño. Liliana tiene apagado el micrófono. Diego Alfonso Roa. Bueno, ¿cómo están todos? Bien. La idea entonces es que me encanta que pues hayamos podido utilizar esta herramienta. Yo hubiese preferido pues utilizar la de la plataforma, pero ha sido bastante complicado tratar de trabajar con la plataforma. Ella está todavía en empalme. Ya había hecho la prueba de trabajar una videoconferencia
y me funcionó y hoy fui a hacer el intento de ingresar nuevamente y ya el botón no me funcionó. Entonces por ese motivo decidí utilizar el Zoom, ¿sí? Y para que pues mientras nos familiarizamos se les facilite un poquito más. Sin embargo, hay que seguirle haciendo la fuerza a la parte de la plataforma. Entonces la idea es que voy a tomar lista. Para eso, entonces, por favor, el que no tenga identificado el usuario sale de la sala y vuelve e ingresa nuevamente con su nombre, ¿sí? En lo posible su nombre ya veo y no los identifico bien. Entonces la idea de nuestra sesión el día de hoy es echar un repasito a la parte de drenajes y ver cómo les está yendo con la solución de la guía que teníamos pendiente. Entonces voy a mostrarles acá la guía. Si funciona, listo. Esta guía. ¿Sí la ven en pantalla? Quisiera que me dijeran cómo ven en pantalla. ¿Ven solo la guía o alcanzan a ver todas las otras ventanas que tengo abiertas? Solo la guía. La sola guía. Yo solo veo un documento en Word. Listo, esa es la guía que se les había enviado al WhatsApp y se les había enviado a la plataforma. Esta guía, espérate porque se me oscureció la pantalla. Listo. ¿Listo? ¿Ya están viendo? Bienvenida, Natalie. Bueno, esta guía hay que resolverla y tiene plazo hasta el 27 para subirla en plataforma. La idea es que hoy salgamos con los pasos directos de cómo subir la guía a la plataforma, que ya pues yo he tratado de enviarles varios tutoriales sobre eso. ¿Listo? Quisiera comenzar primero con saber cómo estamos con el desarrollo de la guía. Ahí vamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Excelente, profe. Pero ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el desarrollo de la guía? Nosotros tratamos de ver los videos que sugieren ahí en YouTube, pero esos videos vienen en inglés y pues no sé, donde dice actividades de reflexión en los videos que sugieren ahí. Pero no todos vienen en inglés. No, a mí no me salió en inglés. Lo que pasa es que hay unos en la tecnología de los procesos de drenaje, la mayoría son de Europa y Estados Unidos, porque son las tierras que más tienen esos problemas. Vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar los micrófonos y en este momento el micrófono abierto es don Rubén, que es el que está hablando conmigo al respecto de lo de la guía. Y cuando tengan una pregunta o vayan a intervenir, entonces abren su micrófono. ¿Listo? Para que la interferencia no se escuche, toda la interferencia. Listo. ¿Sí? Y todo. ¿Listo? Listo. Bueno, don Rubén, Bueno. entonces estábamos hablando de que esa tecnología, la mayoría de los videos sí son de Estados Unidos y otros son de Europa porque es allá donde tienen mayores problemas con los niveles freáticos de suelo. ¿Sí? En cuanto a las preguntas, ¿tuvieron algún problema? ¿Tienen alguna pregunta? Pues por el momento, hasta ahora empezamos a desarrollar el taller. Entonces, pues solamente tenía esa observación, pero pues sencillamente es cuestión de mirar los que pueden interpretar y deducir y sacar los datos del taller. No le veo... Así es la vuelta. La pobre Daisy no ha podido cuadrar el micrófono. ¿Cómo? La pobre Daisy no ha podido cuadrar el micrófono. Bueno, entonces vamos. Profe, una pregunta. Sí, señora. Hola, Liliana. Dígalo. ¿Cómo estás? Respecto a la pregunta 3.9, donde habla de tractores modernos, ¿nos referimos a las que su merced nos sugiere en el PDF? No, la idea es que ustedes, la 3.9,
La idea es, la 3.9, ¿cuáles son los sistemas de enganche? No. Sí, señora. Esta Sí. 3.9, ¿cuáles son los sistemas de enganche o los Sí, sí, señora. de los tractores modernos? Pues ahí hay unos sugeridos en el material que les brindé, pero la idea es que ustedes verifiquen por internet, ¿sí? Y miren porque pues está esa información, pero hay, por ejemplo, ahorita hay combinadas que se le agregan al enganche del tractor, ¿sí? Y que funcionan de manera neumática con el piñón, no recuerdo el nombre, el que da vueltas. Entonces, es bueno que ustedes mismos investiguen y que se den cuenta de que la tecnología ha avanzado mucho y que hay unos equipos que incluso acá en Colombia todavía no han llegado, ¿sí? Entonces, colocan los que están en la literatura, pero investiguen y miren que igual hay videos muy interesantes sobre los diferentes tipos de aperos y enganches que hay para el proceso. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre la guía o pasamos entonces a como a hacer un repaso del tema? Porque veo que como que la que va más adelantada en el desarrollo de la guía es Liliana, que me ha estado preguntando todo este tiempo sobre los puntos de la guía. Creo que sería bueno repasarlo el tema, profe. Listo, Yo sí creo también. Listo, entonces vamos entonces a cierren los micrófonos. Igual. Listo. Cerremos entonces los micrófonos y vamos entonces a echarle una repasada a la parte de drenajes. Ahí visualizan bien Profe, ¿a qué horas va a llamar a Lisa? ¿A quién? Estamos en clase. Tío, estoy en clase. ¿Llamar a quién? Hola, Romarín. Alexander, el que debe llamar. Yo estoy esperando la llamada de él. Romarín. Profe, que quiera llamar a la lista, dice Natalie. La lista la estoy tomando por acá por la asistencia, vea. Acá está. ¿Y yo ya? Alexander quedó y usted sí puso su usuario acá. Por ejemplo, ¿quién es ese Silva? Les dije que entrara. Romario. El Romario. Lo que hice del Romario. Romario, no puso el nombre completo, ese también es Sí, Silva. no es que no colocan el nombre completo. Yo le iba a poner ahí, asistió el demonio, porque tiene unos cachos ahí. Bueno, entonces venga a ver quién me hace falta. Diego ya lo puse. Natalie Silva. Claro. Natalie Silva, ¿eres tú? Sí, profe, soy yo la que está diciendo que cuando llama Lisa. Aparezcan, que no aparecen. Bueno, Natalie, sí, ya te había colocado. ¿Dónde se encuentran? Camilo Riaño. Ya, Camilo Riaño, Heidi Tumay. ¿Todos los viernes vamos a tener clase virtual? Todos los viernes. Claro. Todos los Obvio. ¿Cuántas horas o cuánto Obvio, tiempo? Todos los Obvio. viernes vamos a tener clase virtual. ¿Cuánto tiempo? Mientras dure este Romarín. programa. Bueno, ¿quién es? Hola, Romarín. Heidi Tumay. Liliana. Hola, Diego. Liliana Díaz. ¿Quién está escuchando música por allá? Liliana. El Diego. Ese es chimoso. Los dos Rubén y ya. Listo. Todos quedaron ahí. Falta Alexander, que quedó de llamar. Angie Vanessa no ha aparecido. ¿Sí? Dainer Smith. Falta Libardo, que creo que es un niño que no ha vuelto. Y otra Ahí lo niña sacaron, es profe. Castrillón. ¿A quién? Un niño que se llama Wender Castrillón Camargo. Falta la Kenji. Daisy, ¿con quién anda? Y Yurani Moreno. Entró Gilbert. Entró Gilbert.
Gilbert 77, ¿quién es ese? Gilbert. Gilbert, listo. Gilbert y Natalie. Natalie Silva, ¿volvió a entrar? Sí, es que voy a Bien, abrir desde el computador porque en el celular es muy feo eso. Sí, en el computador. Nas. Es la misma Claro vaina. que sí. ¿Listo? Voy a cerrar Entonces, aquí esto. ¿Cómo lo cierro? cerremos los micrófonos, por favor. Diego, que apague el micrófono. ¿Listo? Cerremos los ¿Qué? micrófonos y entonces Ya. vamos a hablar de los conceptos. Ah, hombrecito. ¿Listo? Entonces, hablemos de que dentro de la guía se les hace la pregunta de qué es un drenaje. ¿Sí? Bueno, ¿Qué es un drenaje? Los drenajes son sistemas que se utilizan para extraer el agua del suelo. ¿Qué tipo de aguas queremos extraer? Entonces, queremos extraer dos tipos de niveles freáticos, ¿sí? El agua contenida en los suelos se llama niveles freáticos. Queremos contener o trabajar o eliminar dos tipos de niveles freáticos, ¿sí? Uno es el del subsuelo. El del subsuelo afecta las raíces de las plantas, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? Cuando la raíz tiene mucha agua, actúan los hongos y las bacterias y hace que se nos muera la raíz. Además, no permite el intercambio catiónico entre las vellosidades de las raíces porque es por allí por donde se alimenta. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia de que el nivel freático de los suelos sea controlado, o sea un nivel que le permita a la planta tomar los nutrientes necesarios, diluir los nutrientes necesarios y poderlos absorber, y que no sea mucho que la pudra ni tan poquito que no pueda tomar los nutrientes. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Cuando tengan una pregunta, abren su micrófono y preguntan, no hay problema. ¿Sí? Hablábamos de dos niveles freáticos, ¿cierto? Uno es el del subsuelo y el otro es el de la capa superficial. Venga, les voy a poner acá una pizarra. Es como los de la capa superficial. ¿Sí ven acá? Son encharcamientos, como comúnmente ustedes pueden identificar, por ejemplo, en los bajos, en las sabanas y, por ejemplo, en los humedales. Entonces, esos tipos de encharcamientos hace parte de problemas de textura del suelo que impiden que esa agua se filtre o sea absorbida por el suelo. Bueno. Uy, Dios mío. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos a mirar este dibujo de acá. Está bien, bien, ahí vamos bien. Bueno, vamos a mirar este dibujo que nos muestra a grandes rasgos cómo es ese proceso. A ver, un lápiz. Lápiz. Este dibujo. Ahora no me quiere dejar dibujar. Rojo, ahora sí. Qué pena, pero yo también estoy tratando de... no. Bueno, ¿ven el puntico rojo? ¿Sí? Bueno. Este dibujo que ustedes tienen acá nos define más o menos lo que son los niveles freáticos. Tenemos, por ejemplo, el nivel freático del subsuelo y tenemos lo que son los acuíferos subterráneos. Los acuíferos subterráneos son de los que obtienen las aguas de los highways. ¿Sí han escuchado en las fincas? Los highways.
¿Y qué es lo que sucede? Cuando esos niveles de acuíferos son muchos, ¿sí? O aumentan demasiado, ese acuífero pasa por filtración a la capa superficial del suelo en donde se encuentran las raíces de las plantas y lo que hace es aumentar el nivel freático. Esa es una de las causas de nivel freático. Otra causa de nivel freático que tenemos son las faldas de las montañas, los piedemontes, ¿cierto? O inclinaciones de terreno donde por agua, lluvia y escorrentías se aposa el agua y el suelo no tiene las características físicas necesarias para permitir que se filtre esa agua y lo que hace es amontonarse, ¿sí? Bueno, ahí vamos entonces con los dos tipos de características digamos así, de suelos que requieren drenaje, ¿no? Bueno, hablemos un poquito de las características de las plantas y de su necesidad de acuerdo al drenaje. Recuerdan que ustedes me habían dicho que ustedes ya habían visto la estructura física del suelo. Entonces, que dentro de las estructuras físicas del suelo se encuentran varias estructuras. Entonces, ven y le echamos una repasada para que podamos comprender eso. Acá en la parte de abajo están las estructuras del Ya suelo. ven como horizonte, ¿sí? No. Las estructuras del suelo son por textura y la otra, textura y se me olvidó la otra. Liliana, ayúdeme con la otra. ¿Textura y qué? Color. ¿Qué pasó? El color es una característica física del suelo. ¿Aló, Alexander? Ah, bueno, muy buenas tardes, bienvenido. Para que escuche entonces la sesión, ya la iniciamos. ¿Qué me dijo Liliana? ¿Qué para ¿Estructura? Sí, ¿Y estructura? Textura y estructura, sí señora. Textura y estructura. Entonces, dentro de la estructura y estructura, tenemos que dentro de las texturas del suelo está que es arenoso, que es franco, que es limoso, que es arcilloso. Arcilloso. Sí. Okay. Señora. Ok. Y dentro de las estructuras, ¿cierto? Dentro de las estructuras tenemos que hay blocoso, perdón, que es como compacto, ¿cierto? Y tenemos que hay granular, ¿sí? El granular que es tipo ¿qué? Arena, ¿sí? Que es donde hay granitos. Y intermedio, pues hay una serie de texturas que nos permiten ubicarnos en las diferentes características del suelo, ¿sí? Obviamente, de acuerdo a la cantidad de metales que contenga los suelos varían desde amarillos, pasan colores rojos, hasta colores grisáceos y totalmente blancos. Los colores blancuzcos son síntomas de que los suelos tienen altos contenidos de aluminio y por ende son suelos ácidos. La mayoría de los suelos que tengan metales pesados se caracterizan por ser suelos ácidos. Me colgó Alexander. Vi ese niño grosero. Entonces, Siempre es así. entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, hablábamos de que hay una conductividad hidráulica, ¿cierto? De que hay una conductividad hidráulica. Esa conductividad hidráulica es el paso del agua a través de esos diferentes tipos de suelo, ¿sí? Y también nos indica qué capacidad tiene la raíz de absorber los nutrientes. Recuerde que si los nutrientes no están disueltos en agua, pues para la raíz va a ser muy difícil
poder Incorpora. absorber los nutrientes. Entonces acá hay una tabla muy interesante. Me colgó Alexander, definitivamente no me volvió a contestar. Bueno. Debe estar sin señal. Esta parte de acá, ahí está otra vez. Ay, dígale, este hombre sí es fastidioso. Aló. Aló. Se le cae la llamada si está intentando llamar. Bueno, entonces estábamos Dígale que la hablando amarre. estábamos hablando de la conductividad hidráulica, ¿sí? Entonces, Profe, una pregunta. de acuerdo. Señor. ¿Usted se acuerda Señor, que usted ha dicho que íbamos a hacer una... No, yo, Camilo. Profe, Camilo. ¿te acuerdas que usted dijo que íbamos a hacer una práctica de nivel virtual? freático? Centímetro, un Acaba de hacer un centímetro. hueco. Sí, para determinar la conductividad hidráulica. Platímetro. Platímetro. Entonces, eso porque mire la situación en la que estamos en este momento. Pero sí, la idea bueno. es hacer eso porque sí requiero en Los invito a Chamesa. medir ese proceso de la conductividad hidráulica. ¿Chamesa? Bueno, por favor, concéntrese. ¿Listo? Acá en esta tabla, de acuerdo a eso, si ustedes recuerdan, en la guía hay un punto donde nos plantea una situación, un estudio de caso de un suelo con una conductividad hidráulica de 0.02. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esa conductividad hidráulica? ¿Quién me dice? ¿Qué quiere decir esa conductividad hidráulica de 0.02 para las plantas, para el cultivo? Es más o menos como la distancia que la raíz de la planta hacia el agua, ¿sí? ¿Hacia el agua? Sí, o sea, a recoger el agua con la raíz. Hacia la planta. Bueno. Es muy baja. ¿Quién tiene? Es muy baja, sí. 0.2 es una conductividad hidráulica muy baja. ¿Qué quiere decir en una planta o para la planta? ¿Qué quiere decir que tiene una conductividad hidráulica muy baja? Que menos capacidad van a tener de absorción los nutrientes. Ajá, menos capacidad para absorber los nutrientes. ¿De dónde? Del suelo. Del suelo. ¿Sí? No se pueden absorber los nutrientes del suelo, ¿sí? Porque es un suelo. Ahora, otra pregunta, si hay una conductividad hidráulica de 0.02, ¿el suelo será capaz de retener agua o no es capaz de retener agua? Ojo que estamos diciendo que la conductividad hidráulica es 0.2 muy lenta. El suelo tendrá una textura que le permitirá retener el agua o será un suelo con una textura que no le va a permitir retener el agua. No le permite, yo creo que no le permite. Pues yo opinaría, profe, que no tiene, tiene capacidad de retener agua. Bueno, ¿quién tiene otra opinión Que no diferente tiene a mucha Liliana? capacidad de... El suelo debe ser muy arenoso, Pero por eso entonces- no puede retener agua. Bueno, Rubén dice que arenoso, que no puede retener agua. ¿Quién da más? Lo que pasa es que en los suelos arenosos, lo que pasa es que los nutrientes se van. Pasa, no se quedan en... Donde hay harta arcilla, esos son los que retienen harta agua, ¿no? Vea, don Alexander me está contestando acá y lo que él está diciendo sí es muy cierto, ¿sí? Los que tienen una conductividad muy lenta son suelos de características de textura arcillosos, con estructura arcillosa, textura densa, como los tipos blocosos, ¿sí? Entonces estamos hablando de suelos como con los que hacen los jarrones, ¿sí? Con los que hacen las cerámicas esas de arcilla. Estamos hablando de suelos que parecen estilo plastilina, o sea, ellos no retienen el agua dentro de ellos, ¿sí? La arena
a pesar de que no retiene el agua, ¿sí? Por ella deja fluir el agua, mientras que los suelos densos de tipo arcilloso no permiten ni siquiera que se pueda dejar fluir el agua. ¿Qué genera esto en los suelos? Por ejemplo, si yo tuviera un tipo de suelo acá, miremos el dibujo nuevamente de la parte de arriba. Si yo tuviera el suelo, ese tipo de suelo, perdóname un momento. Tranquila, profesora. Acá, sube. Si yo tuviera ese tipo de suelo en el dibujo, en el primer dibujo que les mostré acá, si yo tuviera ese tipo de suelo, ¿cómo sería la reacción de este líquido que está ahí con respecto a ese tipo de conductividad? Con respecto, perdón, al suelo, si el suelo es arcilloso. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un suelo arcilloso con el comportamiento del agua? Si Pues no retendría el agua. Filtra. No retiene el agua, bueno, dentro de él no retiene el agua. Pero cuando llueve, por ejemplo, en una carretera que es arcillosa, cuando llueve, ¿qué pasa? Solo barroso, se posa el agua. Se encharca. Se encharca, sí señor, don Alexander. Se forman unos encharcamientos. Entonces en el suelo, en el subsuelo, sucede lo mismo. Se forman como estilos de pozos de agua. Y esos pozos de agua, si están a nivel de la raíz, no la van a podrir, no la van a dañar. ¿Sí? Y va a ocasionar pues que el cultivo que nosotros sembremos en ese suelo pues no prospere. Vamos a poner otro estudio de caso respecto a la conductividad hidráulica, que es como el aspecto más importante respecto al suelo. Entonces, en el caso contrario, en el caso de que nosotros tuviésemos una conductividad hidráulica un poquito más alta, hablemos de, miremos la tabla. Pero porque es que ese computador, como tengo las ventanas abiertas, se me pone pero lento. Hablemos de una conductividad intermedia de ¿qué? De 0. Hablemos de esta, que es una conductividad que está entre 0.12 a 0.48. Estamos hablando de que es una conductividad hidráulica moderadamente lenta, ¿sí? Franco arcilloso. El tipo de suelo es franco arcilloso limoso o franco arcilloso arenoso. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con el agua en ese subsuelo? ¿Sí? En ese subsuelo el agua se encuentra entre estos dos puntos, entre 0.48 a 1.56 y 0.12 a 0.48, estamos encontrando como los suelos más aptos para el desarrollo de las raíces, ¿sí? Porque son suelos que dejan drenar fácilmente los excesos de agua, pero como son francos, mantienen y retienen la humedad. Si ustedes se dan cuenta, los suelos negros, ¿qué los caracteriza? Los suelos que son la humedad, que son ricos en materia orgánica, ¿cierto? Los suelos ricos en materia orgánica los caracteriza que retienen la humedad, ¿cierto? Entonces, señor Don Alex. Y son suelos muy fértiles. Y son suelos muy fértiles, precisamente por eso, porque poseen tanto la estructura como la textura que les permite dejar fluir los excesos de agua y mantener la humedad suficiente para que haya el intercambio catiónico con las vellosidades de la raíz. ¿Sí? Hasta ahí todos estamos claros cuál es la importancia de los drenajes. Sí. Bueno, entonces hablábamos de que hay diferentes estrategias para el control de esos excesos de humedad, ¿sí? Entonces, a ver, esa sí está acá. Una de las estrategias para niveles freáticos
muy lentos, donde tenemos, digamos que en el subsuelo, demasiada agua, ¿sí? En ese caso nosotros requerimos de unos sistemas, ¿cierto? De tuberías o de zanjas que le permitan llegar y desaguar esa cantidad de agua para que se drene y le permita hacer un intercambio catiónico correcto a la raíz. Entonces, en estos dibujos que ustedes ven acá, estos punticos rojos que ustedes ven acá, son tubos que van, si vieron los videos, ¿cierto? Ahí pudieron observar cómo era que colocaban los tubos, ¿cierto? A nivel del suelo y digamos, la distancia o la profundidad de la colocación de estos tubos depende de qué? De la raíz. De la raíz. De la distancia a la raíz. Ajá, depende de la profundidad de la raíz, del tipo de cultivo que nosotros estemos trabajando, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un cultivo como el del pasto, donde las raíces prácticamente son flotantes y se encuentran en la primera capa de 10 a 15 centímetros del suelo, pues nosotros prácticamente podríamos controlarlo con unas canales superficiales, ¿sí? Si queremos invertir en tubos, igual pues serían a esa altura. Tendrían que ser máximo a 10 centímetros del suelo, si queremos hacer esa inversión. Pero, por ejemplo, en praderas es muy sencillo controlarlo haciendo físicas, canales, sí, exactamente. Donales dice con zanjas, exactamente, con zanjas, ¿sí? Ya para cultivos, ¿sí? Más establecidos, como por ejemplo el sorgo, el maíz, ¿cierto? Frutales. Los frutales tienen raíces muchísimo más profundas. Entonces estamos hablando de que en frutales están más o menos hasta 80 centímetros y en sorgo y maíz estamos hablando de raíces principales de 60 centímetros, ¿sí? Entonces a esos niveles deben ir las tuberías que permitan hacer el drenaje de esa agua. Acá vemos cómo ese nivel freático contenido, ¿sí? Sube prácticamente. Si se dieron cuenta, la diferencia es inversamente proporcional. Cuando yo hablo de un nivel freático muy bajo, quiere decir que hay mucha agua contenida, ¿cierto? Que no circula en el suelo. ¿Sí estamos de acuerdo? Es inversamente proporcional la relación. ¿Sí? ¿Sí me comprendieron ese aspecto? Si el nivel freático es muy lento y el número es muy bajo, quiere decir que hay una mayor cantidad de agua contenida dentro del suelo. Y lo contrario, si el nivel de freático contiene un número alto, ¿sí? Y es muy activo, quiere decir que el agua no retiene ningún tipo de líquido y por el contrario los suelos son prácticamente secos. ¿Sí me comprenden ahí? Una preguntita. Señor Donales. En caso, por ejemplo, como se habla de los cultivos de cítricos, ¿siempre hay que colocar esa tubería o simplemente uno puede hacer canales, digamos, de unos 80 o 1 metro de profundidad y digamos, si hay un caño aledaño o hay un barranco o algo, se le puede botar ese desplazamiento del nivel freático que vaya hasta allá para que drene? En el caso de cultivos Sí, se pueden, claro, sí se pueden hacer drenos. Sí, señor Donales me pregunta sobre eso, pero hay una cosa muy importante, Donales, que es esto, lo que se acuerdan que les decía que hiciéramos, que es esta parte de hacer un freatrímetro. Un freatrímetro es simplemente un tubo, ¿sí? Con unas ranuras que nos permita medir cuál es el nivel del agua contenida por el suelo, ¿sí? Antes de ponernos a hacer drenes, nosotros debemos reconocer eso. Muchas veces nosotros vemos por encima el suelo muy seco, ¿sí? Muy bien drenado, espectacular.
¿sí? Pero vemos problemas de la gente que le dice a uno, es que mi planta no prospera, es que mi pasto de corte no engruesa, es que mi pasto de corte no mejora, o es que, por ejemplo, mis papayas, tengo un cultivo de papayas y mis papayas no son grandes, ¿sí? Mis limones son muy reducida la floración y se pierde mucha floración en el proceso. Todos esos son problemas de niveles freáticos. Quiere decir que a pesar de que por encima se ve seco el suelo, ¿sí? No se ve gran humedad, a nivel inferior en el subsuelo la raíz está sufriendo de ahogamiento, ¿sí? También tenemos situaciones de cultivos que se hacen para maderables, donde los árboles cuando ya están grandes se caen. El viento los voltea porque no tienen un buen agarre, porque el suelo en la parte de abajo está lleno de agua y no les permite a la raíz tener un buen agarre y se pudre. Y entonces el árbol se voltea simplemente con el viento. Entonces es importante, es muy importante que podamos hacer un freatrímetro para poder medir la cantidad de agua que hay en el subsuelo y poder tomar las decisiones. Bueno, está este aparato artesanal, el que yo les comentaba que era con el tubo, pero también hay freatrímetros electrónicos, que son como una sonda metálica que se entierra en el suelo y él mide la cantidad de agua químicamente, ¿sí? Entonces, esa es una de las posibilidades. Le contesté su pregunta, don Alexander. Don Alex. ¿Sí? Ok. Entonces, ese, primero que todo... Eso, ¿cuánto miden estos sistemas? El freatrímetro. El freatrímetro debe tener una profundidad, ¿sí? Máxima de 3 metros. Entonces viene la pregunta, pero profe, ¿pero por qué 3 metros? 3 metros para cultivos normales, ¿sí? Los únicos freatrímetros que deben ser mucho más profundos son los que son para maderables. Los que vienen para cultivos maderables, ellos deben tener freatrímetros de casi 5 metros de profundidad, ¿sí? Porque hay árboles como por ejemplo el eucalipto, ¿sí? Donde sus raíces llegan a tener profundidades de 4 metros. ¿Sí? La raíz central, no la principal, porque las otras se expanden hacia los lados. Pero para los cultivos normales de pan coger, los que nosotros manejamos, sorgo, maíz, yuca, ¿sí? Plátano, etcétera, 3 metros es suficiente para trabajar ese proceso. ¿Sí te respondí la pregunta? Sí, señora. Okay. Sí, señora. Vanessa, ¿cómo estás? ¿Sí pudiste? Bien, profe, hasta ahorita porque no había podido. Me alegra, pero igual esta es la primera experiencia y ahí vamos todos haciéndole de a poquito. Entonces quedó claro lo del freatrímetro. La idea es que sí podamos hacerlo porque esta es una forma artesanal muy sencilla de identificar esos problemas. ¿Listo? Esa manera artesanal, ¿cómo lo hacemos? ¿Con un tubo de 2, con un tubo de 3? Eso es un tubo de los gruesos que viene, creo que 2 pulgadas, sí, de PVC, de 2 pulgadas y media. En la parte de abajo va tapón y tapón en cada extremo. En la parte de arriba se le hace un orificio en la parte superior, esta de acá, para meter una cinta métrica, prácticamente son 2 centímetros máximo. 2 centímetros es muy grande, a veces hasta 1 centímetro, porque lo que se mete por ahí es una cinta métrica. Y en la parte que va enterrada al fondo, cada 3 centímetros se le hace una raya con una cegueta, una rayita nomás. Una rayita, como, o sea, no se hace un hueco, sino simplemente se le hace una rayita con una cegueta y luego 3 centímetros al lado contrario, otra rayita y así.
como tratando de hacerle rayitas. Para que el agua se filtre. Rayarla en zigzag. En zigzag, para que el agua se filtre. Exactamente. ¿Cuánto más o menos va la medida de esas rayitas? 3 centímetros. O sea, en el total del total, 1 metro, 50 centímetros. Ya, las rayitas dependen del nivel de la raíz del cultivo que tú quieras hacer, ¿sí? O sea, ¿qué tantas rayitas hay que hacerle? Las rayitas se hacen de acuerdo al nivel de profundidad de la raíz del cultivo que vayamos a establecer. Si nosotros vamos a establecer pasto, pues las rayitas tienen que hacerse a nivel más o menos entre 15 centímetros de profundidad desde la parte superficial del suelo. Pero si nosotros vamos a sembrar, por ejemplo, sorgo, necesitamos que la raíz más o menos está a 60 centímetros, entonces necesitamos que esas rayitas estén a ese nivel para poder medir la humedad. ¿Listo? Listo. Bueno, acá, pues don Alexander no alcanza a mirar, pero ahorita le subo una foto, pero igual usted la tiene en la presentación, don Alexander. La presentación que les envié del material de drenaje agrícola. Acá, por ejemplo, mire, estos son unos tubos, los tubos que se meten para drenar, y si ven las rayas, o sea, las rayas no son orificios grandes, sino son rayitas, ¿sí las ven? Son apenas rayitas que permitan la filtración del agua. Mírenlas acá. O sea, para meter ese tubo toca hacer una calicata dependiendo del cultivo, a lo que vayamos a... Sí. ¿Se mete cuánto se mete para ver el nivel freático? Ajá. Por ejemplo, si estamos hablando del sorgo, tendría que enterrar el tubo a 60 centímetros. O sea, los tubos de dreno, ¿no? Ya no estoy hablando del aparatito de esto, del freatrímetro. No, ahora estoy hablando de los tubos de drene. De los tubos de drene, si la raíz está a 60 centímetros, yo debo enterrar el drenaje 10 o 5 centímetros después de lo que va la raíz principal. ¿Para qué? Para que me drene toda esa agua de ahí para arriba y me permita que la raíz haga el proceso de conductividad electrolítica para que se pueda alimentar. Para eso hoy en día, don Alexander, hay máquinas que hacen eso, van colocando la manguera, ¿sí? Y la van enterrando. Tú las puedes mirar en YouTube. En la clase pasada yo les mostré una máquina que hace eso. O sea, va haciendo la canal, va enterrando el tubo y a su vez va tapando. Y se sigue aprovechando la capa superior del suelo. ¿Sí? Porque los tubos quedan prácticamente enterrados a 60, 65 centímetros del suelo. En esta parte les voy a mostrar una canal en la cual desembocan los drenajes. Se me perdió. No, así. Acá, no, esta foto, la de la pala, se me perdió. Esta, ahí ven al señor que mide con una pala, ¿sí? Y esta es un canal principal. Entonces, ¿cuál es la idea? Se colocan los drenes, pero eso debe desembocar a un canal principal. Y entonces, como dice don Alexander, ese canal principal puede llevar a un río, a un arroyo, ¿sí? O a un sistema colector de agua para procesarla en la finca, por ejemplo, para utilizarla en riego en verano o para diferentes cosas. Estos sistemas son muy comunes en las palmeras y en las plantaciones de caucho. ¿Por qué? Porque son cultivos de raíces profundas. Y nosotros acá en el llano tenemos niveles freáticos altos a nivel de subsuelo, pero a profundidad. ¿Listo?
¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguno tiene ninguna pregunta? ¿Todos están bien? No, No, que no está bien o no tiene preguntas. no tenemos preguntas. Bueno, No hay preguntas, claro. yo les tengo una pregunta. En caso tal de que tengamos un suelo normal, ¿sí? Un suelo que no, digamos, con un nivel freático medio, ¿sí? Con una estructura con buena materia orgánica, estamos hablando de una estructura limosa, ¿cierto? Y una textura franca. En caso de que nosotros tuviéramos un suelo así de bueno, hablemos de Sabana de Boyacá, ¿sí? ¿Cómo debemos nosotros hacer el arado a ese suelo? ¿Sí? ¿Qué recomendaciones técnicas debemos tener en ese suelo para el manejo y la contención de los niveles freáticos? Creo que depende de la ubicación del terreno. Si es ladera, hay que hacerlo atravesado. Si es plano, con dirección hacia el declive, es relativo. Bueno, voy a repetirlo, don Rubén, porque don Alexander no lo puede escuchar a usted. Don Rubén dice que hay que tener en cuenta la inclinación del suelo. Es muy cierto. Hay que tener en cuenta la inclinación del suelo para poder hacer el arado. Si el suelo es muy inclinado, mayor del 3% de inclinación, hay que pasar el arado en forma contraria al sistema a la inclinación del suelo. Si tengo problemas con el agua de sequía, ¿sí? Entonces, si mis cultivos son periódicos, también debo tener en cuenta el invierno y el verano. Por ejemplo, si mi cultivo es un cultivo de invierno, ¿cierto? Lo debo hacer a razón de la inclinación del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Por acá hay un dibujo de eso. ¿Qué quiere decir eso? Que si la inclinación de mi suelo va hacia acá, ¿sí? Baja hacia acá, va hacia acá, que esta es la inclinación del suelo, este arado está muy bien hecho, ¿sí? Si es en invierno y yo tengo problemas de agua. Pero si por el contrario lo que tengo es que allá me llueve mucho y lo que necesito por el contrario es drenar, si llueve mucho y necesito drenar, este es el sistema que debo hacer. O sea, debe ir según la inclinación del suelo el arado. ¿Sí? Ahí vamos viendo, don Alexander. Sí, señora. Listo. Sí, es como una sabana. Y eso se habla de las sabanas de Bogotá, y pues en las sabanas igualmente no es que sea muy plano, sino hay inclinación por el tema de la montaña. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso. Sí, señor. Bueno, pero vámonos al caso contrario. Ya te contesto, Natalie. Vámonos al caso contrario. Vámonos al caso de que tengamos una ladera montaña en la cual llueve muchísimo y mi problema al caso contrario. No llueve muchísimo, ¿cierto? Estoy en verano o tengo problemas de que tengo un cultivo en verano y un cultivo en invierno. Entonces, para el verano, yo debo hacer el paso del tractor de manera sesgada a la inclinación del suelo. Entonces, ¿cómo haríamos acá? Una Acá diagonal. no iría así, sino iría así. Sería un rayado. Diagonal. Un rayado. Sí, señor. Al Diagonal. contrario. En verano necesitamos retener agua, por eso. Entonces hacemos un sistema sesgado de arado. Podemos hacer incluso el arado y el último pase lo podemos hacer de manera sesgada, ¿sí? Al contrario de la inclinación del suelo. Sí, exactamente lo que dice don Alex acá, para que retenga el agua que cae con la lluvia
de la ladera de la montaña. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Profe, no solamente en este caso, porque, digamos, para evitar, si hacemos el arado en la forma del desnivel, vendría también a ocasionar erosión, arrastramiento de material orgánico. Y en toda la topografía de Boyacá es montañosa, es muy rarito encontrar superficies planas por la ubicación topográfica que tiene. Todo es montaña. Entonces el arado es como lo acaba de indicar en la gráfica. Sí, señor. Tiene que hacerse de forma sesgada. Sí, señor. Bueno, pero Natalie me hacía una pregunta también. Natalie me preguntaba que entonces en Sabana, ¿cómo se hacía el proceso? Entonces, en Sabana tenemos dos situaciones. Primero, habría que analizar en suelos planos de Sabana, ¿sí?, el tipo de la textura del suelo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una textura arcillosa, con una estructura blocosa, ¿cierto? Para donde nosotros hagamos el arado, no vamos a retener agua, el agua siempre se nos va a encharcar. ¿Sí? Ahí, o sea, ahí, ¿cómo les explico? Ahí la función del arado no tendría ningún objetivo, o sea, pues sí ablandaría, le mejoraría un poco la estructura, pero finalmente al pasar del tiempo la arcilla siempre va a volver a compactarse. ¿Qué es lo que sucede en nuestras sabanas cuando entra el verano? ¿Sí ven cómo se cuetea la tierra y todo? ¿Sí? Se abre que parece como tostada. Exacto, precisamente ¿por qué? Porque la arcilla no mantiene dentro de ella ningún tipo de humedad y en el momento en que empieza a llover lo que va a hacer es aposar el agua. Entonces ahí no nos sirve de ninguna manera utilizar ninguna técnica de arado, o sea, ahí no vendría el caso. Caso diferente de que hiciéramos un arreglo de estructura del suelo, que ya sabiendo cuál es la estructura del suelo o que estuviéramos en otro sitio, ¿sí?, en otra geografía de nuestro país y el suelo fuera de tipo franco, ¿sí? Entonces, donde tuviéramos un tipo de suelo franco arenoso o hueso, ya entonces sí podríamos hablar de una programación de arado que nos permita retener el agua. Y ahí sí es muy importante utilizar lo que utilizan los maestros para construir las paredes, que se llaman los niveles. ¿Sí los conocen? ¿Sí? Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque a pesar de que nosotros vemos las sabanas planas, siempre hay una inclinación del suelo. Entonces la idea es siempre terminar, ¿cierto? Ajá. Siempre entonces la idea de nuestro arado es terminar en contra del último rayado, hacerlo en contra de la inclinación del suelo, tratando de retener el mayor agua posible, pues porque nosotros sufrimos es de verano, ¿sí? Tratando es de hacer la retención de el mayor líquido posible. Acá es muy importante que ustedes conozcan estos términos, ¿sí?, de niveles freáticos y de manejo de las texturas del suelo, porque es lo que a ustedes les va a permitir tomar decisiones en dado momento. Muchas veces se encuentran con problemas que dicen, no, pero es que mire, ya le aplicamos boro, ya le aplicamos, bueno, ya le aplicamos de todo a ese cultivo y esa situación no mejora. Y resulta que el problema es que las pobres raíces están nadando allá abajo, en agua. Están ahogadas. Exacto. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, especialmente en fincas donde hay highway y ustedes se dan cuenta que sale el agua fácilmente, que no tienen que profundizar tanto. Esa es una evidencia de que hay un nivel freático alto. Entonces, esa parte tienen que manejarla, sino que
Acá en los llanos orientales estamos en este momento, por el contrario, perdiendo nuestro nivel freático por la exploración petrolera. ¿Qué quiere decir? Que estábamos perdiendo nuestras aguas subterráneas. Entonces, acá no sufrimos tanto de ese problema como lo sufren los piedemontes y las montañas. ¿Sí? Acá no estamos sufriendo tanto, pero porque nos están quitando el agua. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna participación? ¿Alguna pregunta? Que ya me cansé de hablar sola. En ese proceso de fracking que van a utilizar para la exploración de petróleo, seguramente va a ocurrir también la fractura de las capas terrestres y se va a profundizar más. Espérame un momentico, don Alexander, que estoy escuchando a don Rubén. Ya te contesto. Qué pena, don Rubén, dale. ¿Me escuchó bien? Sí, estás hablando de lo del fracking. Exacto. En la técnica que utilizan, seguramente las diferentes cortezas se van a fracturar y los niveles freáticos van a bajar significativamente, puesto que el agua se va hacia otros lugares. Sí, señor. Es probable que el ganadero pueda evitar que practiquen esas pruebas en su finca o definitivamente no hay nada que hacerle para que no lo afecte. Bueno, voy a repetir su pregunta para don Alexander, don Rubén. Don Rubén pregunta que si en el fracking es posible que los ganaderos se nieguen a las pruebas que deben hacer las petroleras para poder instaurar ese proceso del fracking. Pues resulta que la respuesta que le doy es que nuestro querido presidente, él ya autorizó para que hagan esas pruebas. O sea, ahí no hay nada porque el subsuelo es del Estado. El ganadero puede ser dueño del terreno, ¿sí? Pero el subsuelo es del Estado de tal manera que no puede impedirlo. Lo único que podría impedir esas acciones es que pues los colombianos hagamos, no sé, una huelga o algo así, como lo que se ha intentado hacer con el páramo, ¿sí? Dios mío. Sí. Nos encerraron y no dejaron meter a nadie ahí. Una fuente de agua, una laguna, como que al fin no perforaron, profe. Sí, bueno, perdóname, Natalie, un momentico. Me dice don Alexander que sí. Sí, o sea, son medidas, me está haciendo un comentario de una laguna donde no perforaron al lado de la laguna. O sea, son medidas donde, por ejemplo, en este caso acá en Casanare, Corporinoquia tendría que tomar acciones pertinentes y la población pues debería utilizar acciones pertinentes proteccionistas. Pero yo les quiero comentar una cosa, ya te doy la palabra, Natalie. Les quiero comentar una cosa porque quiero que les quede muy claro eso. Vea, nosotros en este momento tenemos niveles freáticos de agua en llanos orientales muy bajas y no hemos empezado con el fracking. No hemos empezado, simplemente la explotación petrolera normal, con la extracción de agua que hacen ellos para llenar los pozos de gas y extraer el gas, simplemente con eso ya nos ha disminuido el nivel freático de aguas subterráneas, ¿sí? A menos de, nos lo ha disminuido 40%, o sea, en este momento estamos manejando 60% de nivel freático. Entonces, imagínense cuando ellos autoricen el fracking. ¿Sí? Profe, yo tengo entendido que la sísmica, igual como ese método se mide por la frecuencia de las ondas expansivas, donde producen explosiones para ubicar los yacimientos, la sísmica igual va a fracturar la corteza terrestre en sus diferentes capas, y esa es la razón por la que pues, los niveles freáticos han bajado tanto, pero, pero la comunidad sí se puede unir. Creo que Alexander habló del caso de la laguna El Tinige, de Agua Azul,
Sí. donde toda la comunidad y los ecologistas se unieron en función de preservar ese santuario ecológico y ambiental y lo pudieron lograr. Sí, o Entonces falta sea, más toca conciencia. toca un proceso de que nosotros como ciudadanos hagamos valer nuestros derechos constitucionales, porque el problema es que no hacemos valer nuestros derechos constitucionales. Somos muy despreocupados. Natalie, qué pena. ¿Me dices nuevamente tu intervención, por favor? Eso también depende, o sea, eso también afecta que vayan a hacer una hidroeléctrica allí en Pajarito, creo que es en Corinto. No, las hidroeléctricas funcionan es con la energía que se saca de la corriente de los ríos, de las aguas, o sea, de la bajada de las aguas. Entonces eso no es. Natalie, Yo Natalie, estaba- pero Exactamente, eso acá me dice don Alexander, eso se hace con aspas, ¿sí? Son como unas hélices grandes que se colocan para mover unas bobinas y el agua del río las mueve. Eso no causaría un impacto ambiental si se hace bien hecho. ¿Cuáles son los impactos pero Pajarito no permitió eso, que hicieran la fuente hidroeléctrica ya. No, pues eso es lo que yo estaba leyendo hace poco, que ellos estaban en ese dilema a tener un daño ecológico. Claro, por eso Pajarito no lo permitió, porque puede tener un daño ecológico. El salto de Candelas. Exacto. Sí, señor. Sí. Y la otra cosa es que si represan el agua también hacen daño, porque represan las aguas para poder generar el efecto de cascada para que se muevan las turbinas. Profe, No queda saliendo nada de agua. Y eso lo que hacen es tirar con la cantidad de especies ahí para abajo que se alimentan de esa agua. Sí, o sea, si la hidroeléctrica no está bien proyectada, claro, hace daño ecológico. Otro daño ecológico. Que tenía 6 metros de ancho y ahorita estamos viendo un canal que no mide sino 2 metros, porque ya no hay río, sino un canal lo que baja. Sí, señor. Y la otra causa de las hidroeléctricas, o sea, las hidroeléctricas son buenas, pero tienen otro factor que es la contaminación que genera por engrasantes y carburantes de los procesos de las hélices. O sea, como son unos monstruos de hélices, se manejan unas, digamos así, como grasas, lubricantes, para hacerle mantenimiento a eso, y eso finalmente va a caer al agua y va a generar un impacto químico en el agua. Esa también, o sea, se puede hacer una buena proyección y se puede manejar de tal manera que no haya un impacto ecológico tan grande, pero siempre va a haber un impacto ecológico. Siempre ahí. profe, toda la zona de Pajarito es geológicamente inestable, por lo tanto, el hecho de acumular agua traería grandes problemas para la población. Sí. Todo eso hay fallas ecológicas muy grandes, entonces es imposible hacer. Sí, esa parte es complicada. Es complicado que acá en Colombia hagan un proyecto donde realmente le den la importancia de hacer una inversión económica para que no hayan impactos ambientales. Sí, o sea, de tomar, porque ¿qué quiere decir? Que si yo debo colocar una hélice o debo hacer una represa, entonces debo tener debo tomar las medidas para no afectar a los animales, para no afectar a las personas, para no afectar el caudal del río. Y todo eso, ¿qué pasa? Todo eso genera que se deba hacer una inversión muchísimo mayor, que es lo que ellos finalmente no quieren. ¿Sí? Porque realmente se puede hacer siempre y cuando de verdad
hagan un buen proceso. Pero lamentablemente ustedes saben que todos los procesos de corrupción, ahí tenemos Hidroituango. ¿Qué más podemos decir? No podemos decir más de eso. Tenemos ese ejemplo. Sogamoso en Santander, que afectó muchísimo toda la región de la parte de abajo de la represa, especialmente en la parte de pesca, en la parte de cultivos, porque se hacían muchos regadíos en función del río, pero como se alteró, en este momento la parte de Hidrosogamoso tiene grandes problemas. Sí, señor, todo eso es cierto. Bueno, pero volvemos, enfoquémonos nuevamente porque ya se nos va a acabar el tiempo. Enfoquémonos nuevamente en la siguiente situación. De la parte del desarrollo de la guía, quiero escuchar a don Alexander, ¿cómo va con el desarrollo de la guía? Don Alexander, yuhu, se me murió don Alexander. Ese no lo ha comenzado. No, no lo escuché. No. Aló, don Alexander, ¿me escucha? Aló, don Alexander, ¿me escucha? Sí, ahora ahí le estoy escuchando, profe. No le estoy escuchando nada de lo que está hablando. Ah, bueno, que quisiera saber cómo va su merced con el desarrollo de la guía. Aló. Don Alexander, aló. Sí, señora. Que quisiera saber cómo va con el desarrollo de la guía. Pues, profe, no he podido imprimir nada porque estoy en el campo, estoy lejos. Pero ¿cómo hacemos? Si en el WhatsApp no ha podido descargar la guía. Pasa, profe, que como yo pago arriendo en Yopal, entonces imagínate, con esta vaina y que no podía trabajar, yo como vivo del motocarro, entonces me tocó venir por acá para la finca de mi mamá, entonces lejitos. Pero don Alexander, el material y la guía están en el WhatsApp. Descárguelo, incluso lo puede hacer a mano y toma una foto y me envía la foto del desarrollo de la guía. Si de aquí al viernes de la otra semana, pues seguimos en este problema. ¿Sí? ¿Listo? Esa misma solución le doy a todos los que por uno u otro motivo de repente están muy lejos y no pueden utilizar de repente un computador o algo. Yo voy a ver eso, a ver si saco la guía y comienzo a trabajar aquí. Listo. ¿Qué me toca hacer? ¿Qué, profe? Pues la desarrolla en hojas y le toma la foto y me la envía por el mismo WhatsApp. Ah, listo, profe, listo. ¿Sí? ¿Qué te iba a hacer? Listo. Angie Vanessa Sierra está en la sala. Sí, señora. Angie Vanessa, ¿cómo estás? ¿Has tenido algún avance? ¿Tienes algún inconveniente con el desarrollo de la guía? ¿Alguna pregunta? No, no, señora, pues empecé mirando los videos y respondió a las primeras preguntas y ahí voy. Bueno, cualquier cosa, yo he estado igual con Liliana trabajando, ella ha estado muy juiciosa, igual que como ha hecho Liliana, ustedes se pueden comunicar y pueden hacer las preguntas, pero ¿saben qué? Me gustaría que hicieran las preguntas por el grupo. ¿Por qué? Porque así si otra persona tiene la duda, ahí se la vamos despejando de una vez. ¿Listo, Angie? Sigue Dainer Smith. ¿Está en la sala? Dainer Smith Montaña, ¿no? No. Él no asiste, no viene. Él viene, ya vino la última semana. Él estaba asistiendo, pero no sé por qué no se conectaría. Listo. Daisy Lorena Garnica. Soy yo, profe. ¿Tienes algún problema? No, señora. Bueno, listo. ¿No tienes ninguna pregunta sobre la guía? No, señora. Bueno. Diego, ¿tienes alguna pregunta sobre la guía? No, hasta el momento no, profesora. No, ¿cómo me huele que es que no ha empezado a resolverla? Heidi, Juliana, Gordo Tumay. Heidi. Señora. ¿Tienes alguna pregunta respecto a la guía? No, profe, hasta el momento no, voy bien. Bueno. Gilbert Steven Ortiz.
Gilbert. Gilbert salió de la sala porque él estaba en la sala. No, ese está ahí, mírelo. Solamente como que se quedó sin internet, algo así. Gilbert. Quedó bloqueado, Gilbert. Gilbert, Yujo, no responde, no sabe, no responde. Heidi Natalia, Silva, Vera. Heidi Natalie, profe. Eso, Natalie. ¿Tienes alguna pregunta? Ay, Yo he resolvido la verdad, yo he resolvido los dos. Me cayó. Y ahí voy. ¿A qué hora le a descanso, profe? No vamos a salir a descansar. Natalie, ¿tienes alguna pregunta? No, pues hasta el momento no. Si algo yo le escribo al WhatsApp, profe. Usted sabe que yo soy. Listo, Natalie. Kenji Joana. No asistió, está en la profesora. sala, ¿no? No. No. Lenis Dayana tampoco asistió a la sala. Es que ella Tampoco. internet ella no pudo. Ella ahí escribió que como no tenía internet no pudo escribirla, pero ella para la próxima ya. Bueno, entonces me perdí, Lenis. María Liliana, ahí está. Yo, Liliana, he seguido con ella el seguimiento. Ella está orgullosa. Camilo. Señora. Camilo, ¿tienes alguna Señora. pregunta sobre la guía? No, señora. Bueno, póngase pilas a resolver la guía, que los veo quedados, porque ya la otra semana les suelto la otra de ciencias. ¿Listo? ¿Cómo, profe? Que se pongan pilas a adelantar la guía, porque la próxima semana ya les suelto la siguiente guía, que es la de ciencias. ¿Listo? Uy. Chao. Cierren los micrófonos para que podamos hablar, por favor. Gracias. Abre el micrófono don Rubén y el otro Rubén Junior. ¿Cómo van con el desarrollo de la guía? Muy bien, profe. Aquí empezando. Bueno, ¿tienen alguna pregunta respecto al desarrollo de la guía? No, aquí tenemos un buen equipo de trabajo y en estos 3 días vamos a aprovechar. Bueno, listo. Ven, hágase un sándwich ahí. Y Jessy Román. No, profe, yo no tengo ninguna pregunta. Ninguna pregunta, listo, Romario. Y Bueno. faltó Yurani Moreno. ¿Ella no entró a la sala? Ni idea. Bueno, yo les voy a colocar entonces en el WhatsApp que pueden resolver la guía, descargar la guía del WhatsApp, resolver la guía y resolver la mano y enviarme la foto si tienen algún problema. Y cuando tengan internet, me la suben a la plataforma, ¿sí? Pero mientras tanto, pues me la hacen llegar para hacer el seguimiento, porque hay que hacerle seguimiento, porque las formaciones no están paradas. La directriz es que ustedes deben seguir en formación y debemos seguir adelantando temas. Entonces, hasta el 27 tienen plazo para resolver esta guía y en el transcurso de la otra semana les subiré a la plataforma y les haré llegar por el WhatsApp, por el grupo, la siguiente guía de la competencia de ciencias. ¿Listo, muchachos? Si no hay ninguna otra novedad, yo me despido y los dejo para que vayan y merienden porque están cansados para que vayan a recreo. Profe. Señor. Y en caso de que el COVID-19 llegue a Yopal, ¿qué hacemos? ¿Ya llegó a Yopal? No. Sí, ya. Uy, ¿es en serio? Sí, ya muestreado varias personas. Lo que pasa es que como los resultados se demoran 5 días, pero ya han muestreado 5 personas. Uy, sí. Sí, muy seguramente uno de esos era un español que venía en una, eso lo pasaron por el Facebook, que venía en un Copetrán. Imagínense. Pero es hasta que no esté comprobado, no es seguro. ¿Qué la vida de las vacas? ¿Qué es la vida de las novillas, profe?
Aquí me están preguntando, don Alexander, que la vida de las Llévenle vacas, saludes. las vacas Profe, están profe, tristes, señor. profe, pero esto nos atrasa la siembra, ¿sí o no? Si llega a haber más casos del COVID, nos atrasa la siembra del maíz y el sorgo. Mandamos al virus la siembra. Yo espero que no me atrase los procesos de siembra, porque con COVID o sin COVID yo voy a arrancar a sembrar ahorita a fin de mes. Ah, bueno, nos invita. No, porque ustedes tienen que estar en cuarentenados. Ah, Entonces no les permiten el ingreso. No, pero profesora, que 40. Aquí toca estamos esperar. es con la cuarentona. Pero yo les hago videos para que miren sembrar. Bueno, chicos, entonces me despido de ustedes, don Alexander. Muchísimas gracias. Lo felicito por su... Listo, Rubén, que la paje bueno con la cuarentona. listo, Ruecho, con la cuarentona. Sí. Porque la gente se pone celosa. Listo, que descansen, que duerman. Hasta luego. Feliz fin de semana. ¿Qué? Gracias, profe. Gracias a todos por su... Chao, muchachos, se cuidan. apareció Natalie, Silver de nuevo. Natalie, motívenos. No, Motívenos. manténnos usted. Se portan bien. Sí, señor. En la misma hora y por el mismo canal. ¿El próximo viernes? ¿Cuándo? Ok. ¿Las 2:30? Sí. Natalie, sí Que come. duerman. ¡No cuelgo! Ole, ¿y qué más han hecho? ¡Cuelgo! Que duerman. Pestilencia. Lo mismo. ¿Cómo cuelgo? ¿Cómo cuelgas? Dice salir de sala. Por donde dice salir de sala. Bueno, chao, que estén bien. Bueno, chao, Natalie. Para llegar a la casa.